Jack, muy buenas tardes. Buenas tardes, Faustino. Tenemos hoy Gracias, Don Guido. Claro, claro. Feliz de estar en este programa, Faustino, porque pocas cosas me dan más placer que poder evocar a don Guido Sáenz. Claro, claro. Pocas cosas me dan más placer que honrarlo, que elevar el homenaje a su memoria, merecidísimo, merecidísimo. Don Guido, comienzo por decirlo, don Guido debería de ser benemérito de la patria. Claro, claro. Es importante que eso se haga. Si no lo hago yo, que lo haga alguien más, pero por el amor de Dios, déle en benemérito de la patria. Nadie se lo merece más que él. Y conozco muchos que no se lo merecen y se los han dado. Claro. Y don Guido es el hombre que esculpió la actual fisionomía cultural de Costa Rica. Con cincel y martillo esculpió la fisionomía cultural de nuestro país. Claro. Fue un ministro proteico, inagotable, una fuerza de la naturaleza. Guido Sáenz aparece en un país una vez cada siglo, con suerte, Sí. Su obra como ministro es superior a la de todos los otros ministros de cultura sumados, y no le llegan a lo que hizo, pese que hemos tenido grandes ministros. Nene Carballo es para mí una gran ministra, hizo una gran labor. Pero bueno, a Nene le tocó una época más complicada, más burocratizada, más tramitológica, más entrabada para hacer cosas. Guido tuvo, por lo menos en la primera vez que fue ministro, tuvo una vía un poquito más fácil, ¿verdad? Claro. Recordemos en primer lugar que don Guido Sáenz comienza por ser viceministro de Cultura, cuando el ministro de Cultura era don Beto Cañas, cuando se funda el ministro de Cultura, porque antes lo que había era una dirección general de Cultura y una dirección general de Educación y había una dirección general de Asuntos Exteriores. Como ministros, ¿verdad? Como ministerios, cuando se funda el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y de Educación y de Cultura, eso es después. Eso ya después de los 60, de los 70 incluso. Entonces, el Ministerio de Cultura nace en el 70. En el 71 asume don Beto Cañas, primer ministro, y Guido fue durante esos 4 años viceministro de don Beto Cañas. Tremenda combinación de talento y de voluntad y de todo. Luego, Daniel Oduber lo renueva como viceministro de Cultura con Carmen Naranjo como ministra. Pero doña Carmen Naranjo, maravillosa mujer, maravillosa escritora, me lleno la boca pudiendo decir que fui amigo de ella. Doña Carmen Naranjo renuncia en el 76, temprano en el 76. Renuncia, solo fue ministra 2 años. Entonces Guido emerge como ministro. Solo 2 años estuvo de ministro. Parece mentira y todo lo que logró, pero propiamente como ministro solo estuvo 2 años. Y luego, claro, en la segunda ronda, mucho tiempo después, en el 2002, cuando gana don Abel Pacheco, vuelve a ser ministro de Cultura. Entonces, ha sido ministro de Cultura 6 años y viceministro de Cultura 6 años. Claro. Los 4 de don Beto Cañas, los 2 primeros de doña Carmen Naranjo, el viceministro, y luego los 2 segundos de doña Carmen Naranjo y el ministerio en pleno bajo el gobierno de Abel Pacheco. Entonces, Jack, ¿cuál es la obra para vos más importante de don Guido? Es imposible, Faustinito. Es imposible, querido amigo, es imposible porque la obra es tan proteica, es tan monumental, es tan variopinta. Ya vamos a enumerar eso. Vamos poquito a poco, ¿Qué era Guido Sáenz? Bueno, Guido Sáenz, él mismo fue un artista de grandísimos méritos. Fue actor galardonado, ovacionado. Recuerdo una crítica magnífica que le hizo Constantino Láscaris, que no era ningún tonto, que decía: cuando yo voy al teatro, paradójicamente no voy a ver a Guido Sáenz, sino justamente a todo lo que no es Guido Sáenz, a ese personaje en que Guido Sáenz se va a transmutar. Y eso es para mí la esencia de un buen actor. Constantino Láscaris, de nuevo, gran pensador. Críticas muy buenas que las he tenido en mis manos, las he visto. Entonces trabajó con el Teatro Arlequín, fue de los miembros fundadores del Teatro Arlequín. Ahí estuvo con todos aquellos grandes figuras, ¿verdad? Ana Poltronieri, José Trejos, Quitico Moreno, todos los grandes actores de esa generación, ¿verdad? Que fue la generación que sucedió al teatro universitario. El teatro universitario surgió como producto del
tremendo impacto que generó y de la enorme ilusión y entusiasmo que generó la visita en Costa Rica de la compañía Lope de Vega. Eso está muy bien estudiado por mi querida amiga Olga Marta Mesén Sequeira, que ha escrito, es la más importante investigadora de la historia del teatro al día de hoy en Costa Rica, nadie le va a discutir eso, creo que es innegable, ha escrito varios libros sobre Daniel Gallegos, no solo como dramaturgo, sino también como director, como metteur en scène, la historia de sus puestas en escena, un libro sobre el Teatro Arlequín, otro sobre la compañía Lope de Vega, que fue una compañía que fue la venida aquí de la Lope de Vega, aquí en este Teatro Nacional donde estamos hablando, fue un punto de inflexión, Faustino. El teatro hay antes y después de la venida de Lope de Vega. La Lope de Vega infectó el país de fervor teatral, contagió de entusiasmo teatral a todo el país. Algunos de sus miembros se quedaron, y el resto de la compañía siguió, se quedaron para darle asesoría al teatro universitario, que estaba apenas naciendo, ¿verdad? Y luego, luego siguieron también dándole asesoría al Teatro Arlequín. Entonces, la Compañía Nacional de Teatro, e igual el Teatro Arlequín, surgen como un aftershock, dirían los sismógrafos, ¿verdad? Una especie de efecto posterior a ese meteorito que fue la Compañía Lope de Vega. Realmente no se puede sobreestimar, no sería posible sobreestimar la importancia que tuvo la visita providencial de esa compañía. Cambió nuestra percepción entera que teníamos del teatro, nos enseñó lo que era el teatro, nos reveló, fue una epifanía. Fuimos iniciados en lo que era el gran teatro, con programas ambiciosos, de todo tipo de obras impresionantes que montaron en cuestión de unos pocos meses. Entonces Guido, pues, se hace actor, es actor importante del Teatro Arlequín, participa en una obrita, la obrita de García Lorca, para mencionar algunas, Los amores de Don Perlimplín con Belice en su jardín, de García Lorca, que es una obrita originalmente pensada para teatrito de Guiñol, para marionetas, pero lo hacen a menudo, en versión de teatro, ¿no? Recuerdo a Guido recitándome de memoria hasta el final de su vida, se acordó el monólogo El trágico a pesar suyo, de León Tolstoy. Es un monólogo que puede durar una media hora, pero lo hacía soberbiamente. Trabajó, cielo santo, trabajó en La colina de Daniel Gallegos. La polémica obra de Daniel Gallegos, la obra que fue, digamos, no censurada, pero qué sé yo, fue, no tenían la capacidad de prohibirla, pero fue negada, digamos, por toda nuestra Iglesia Católica, ¿verdad? Consideraron que era una obra teológicamente nula, teológicamente mediocre, teológicamente esto, lo otro y lo demás allá. Pero bueno, ellos hablan de la teología. Lo que Daniel Gallegos proponía era una experiencia teatral y como tal fue sensacional. La colina, cielo santo, ni más ni menos que el drama de la muerte de Dios. ¿Te imaginas? Que Dios se muriera y nos llegara alguna confirmación, alguna especie de mensaje de que eso sucede. ¿Qué sucedería con la humanidad? ¿Qué sucedería con los que creen? ¿Qué sucedería con los que no creen? ¿Qué tipo de enorme conmoción, de terremoto, magnitud 9.5 en la escala de Richter provocaría el obituario, la esquela en un periódico de la muerte de Dios? Puedes imaginarte. Solo a Daniel se le podían ocurrir esas cosas tan extraordinarias, ¿verdad? Y fue muy polémica también. Otra obra polémica en que participó Guido en 1957, Asesinato en la Isla de las Cabras. A veces lo traducen delito en la Isla de las Cabras, asesinato en la Isla de las Cabras. Recuerdo haber leído la crítica de esa obra cuando estaba en casa de Guido, que vivía metido en casa de Guido. Sí, Asesinato en la Isla de las Cabras, de Hugo Betti. Obra muy polémica cuando fue estrenada y también aquí, en Costa Rica. De manera que, bueno, finalmente se despide en el 68 con ni más ni menos que La visita de la vieja dama, teatro expresionista de Friedrich Dürrenmatt, autor suizo, con Ana Poltronieri haciendo de la vieja dama, que se llamaba Clara Zachanassian, que era una vieja platudísima que volvía al pueblo donde había pasado su infancia y juventud, se llamaba Grülen,
pueblo ficticio, y volvía para vengarse del tipo que la había deshonrado cuando era joven y que había provocado que tuviera que salir juzgada, apedreada, lapidada, escupida de la comunidad por haber sido vejada por Alfredo Hill, se llamaba el miserable. Entonces, muchos años después regresa a Grüelen, Clara Sajanassian, esta vez convertida en una billonaria con capacidad para comprar a todo el mundo, el alcalde, el cartero, el munícipe, el juez, los abogados, el fiscal, compra a todo el mundo para que linchen a Alfredo Hill. Y Guido hacía un gran papel de Alfredo Hill. Bueno. Es linchado al final. La obra es extraordinaria y existe una versión cinematográfica española, que es de primera línea, La visita de la vieja dama. Esa obra, posiblemente con Bertolt Brecht y Ionesco, diría yo, es el mejor teatro del siglo XX, ¿verdad? La habitable ascensión de Arturo Wig, todos estos Brecht, los fusiles La Madre Carrar, La Madre Coraje, El Círculo Caucasiano, todo ese Brecht, ¿verdad? La visita de la vieja dama y el Ionesco de las primeras obras del absurdo de él, para mí Pirandello también. Bueno, ampliemos, Beckett, ya siempre las listas se van ampliando, ¿verdad? Entonces trabajó en La visita de la vieja dama, fue su última función. Cuando cayó el telón después de la última función, enorme ovación, Guido Sáenz me decía, cuando cayó ese telón, Jack, yo sabía que ya no iba a salir más el teatro. Ya la decisión estaba tomada. Yo sabía que esa era mi última aventura en esta comarca fascinante que se llama el teatro. Lo sabía. Bueno, y así fue. Pero Guido Sáenz fue también pianista y tocaba a su amado Chopin. Fue a estudiar 2 años en New England's Conservatory en Boston con Nico Schwalb, un pianista húngaro importante, de nuevo en el New England Conservatory de Boston. Estudió 2 años. Hubiera seguido, ciertamente tenía el talento, pero el papá, don Adolfo, el papá de don Guido, que era dueño de la ladrillera de la Uruca, se enfermó, tuvo una pancreatitis que casi le cuesta la vida, y Guido tuvo que venir de emergencia a asumir todo el trabajo de la ladrillera. Hasta ahí llegó la carrera de pianista. Pero bueno, era un hombre que tocaba el piano. Por el momento estoy hablando no tanto sobre lo que hizo Guido, sino que era Guido, porque era un artista poliédrico de muchas facetas. Fue también, como actor apareció en un par de películas también, eso está ahí. Pianista, ese aspecto ya lo cubrimos. Si uno va allá por las calles de Barrio Amón, está la famosa casa que tiene los azulejos con imágenes del Quijote, bellísimos, bellísimos. Eso debería ser, si es que no lo es, debería ser patrimonial. Que no derruyan esa casa, que no la demuelan y que protejan los azulejos de Guido. Eso nos da ya una idea de lo que era Guido, comentando que artista plástico, porque esa es otra. Fue un pintor muy notable, un talentazo de pintor. Sí. Era hijo de doña Luisa González, claro, gran pintora de suyo, cultora de un estilo un poco inquietante, nocturno, lleno de animales amenazadores. Había algo ominoso, torvo, siniestro, lúgubre, de nuevo, inquietante en la pintora de doña Luisa González. Sabrá Dios qué cosas ocupaban su espíritu, ¿verdad? Como para haber producido esa pintura tan, en cierto modo, expresionista, en cierto modo. Entonces, él es hijo de una gran pintora, se crió en medio de todos los grandes pintores de la generación nacionalista. A su casa llegaban Kiko Quiroz, Francisco Amiguetti, Manuel de la Cruz González, Margarita Bertó, Lola Fernández, Rafa Fernández, son un poco posteriores, pero no importa, Fausto Pacheco, todo eso él lo conoció. Lo mamó todo ese ambiente. Llegaban y se reunían y discutían sus pinturas, los vio pintar, los vio con el pincel en la mano, vio qué tipo de técnicas usaban, conoció sus mundos. Guido, yo lo acompañé a varias conferencias. Su típica conferencia era la generación nacionalista en la pintura costarricense. Mira, una vez en el Ateneo de Cartago, llegó y habló durante casi 3 horas de la generación nacionalista, puso algunas diapositivas, nadie se paró,
Nadie se fue, nadie bostezó porque yo estaba a la par en la mesa del conferencista. Alguna cosilla añadía a la conferencia, era enciclopédico Guido. Entonces conoció muy bien a todos esos grandes pintores y se nutrió de ellos. Y luego, cuando salió del ministerio, doña Daisy Shelby, que fue su esposa, que era una dama, una aristócrata, una mujer refinadísima, un gran espíritu, una gran clase, y no me refiero a social, también tenía clase social, pero una gran clase humana tenía doña Daisy. Doña Daisy le compró pinturas, pinceles, lienzos y caballetes, previendo que don Guido iba a entrar en una depresión al salir del ministerio en 1978, cuando ganó Carazo. Bueno, y empezó a pintar don Guido, y más lo hizo después, ya en los 90s y en los años 2000. Montones de exposiciones, le presenté varias exposiciones en la Galería Balanti, aquí en la galería del Club Unión, presentó sobre todo en la Galería Balanti, en varios lugares, en la Galería Kandinsky, fundada por Rafa Fernández. En todos los lugares más prestigiosos, Guido exhibió exposiciones. Vendía muy bien Faustino. Y eso es lo que le generaba envidia a algunos otros colegas. Por supuesto. Vendía muy bien. Claro. Vos vas a las oficinas de cualquier director, de cualquier banco aquí en Costa Rica, y ahí en el vestíbulo vas a ver algún maravilloso paisaje de Guido, porque Guido era paisajista. Era un enamorado de la belleza natural de Costa Rica, ¿no? De la belleza urbana. De eso no podemos enamorarnos, nadie. Aparte de este maravilloso teatro en el que estamos. Pero un enamorado de la belleza de las montañas costarricenses. Siempre evocaba a Kiko Quiroz alguna vez, al caer en la tarde viendo las montañas, y que le dijo: Guido, pues pucha, qué linda es Costa Rica. Y eso, Guido, pues pucha, qué linda es Costa Rica. Y Guido siempre evocaba con mucha emoción eso. Claro. Kiko Quiroz era un bandido. La esposa de don Manuel de la Cruz González pintaba, también era pintora, pero eran pinturas más abstractas, y un poco facilongas, ¿verdad? Un poco concesivas. Entonces decía Kiko, que hablaba de una manera muy desarticulada. Kiko decía: es que esa señora agarra un lienzo, le tira así un baldazo de pintura roja y abajo le pone éxtasis o le pone orgasmo. Y ya eso es una gran pintura. Ve lo bandido que era. Pero tenía su punto. Claro. Hay gente que hace eso. Sí. Gran explosión pictórica y éxtasis, o catarsis, o orgasmo. Esas son tres palabras que están totalmente erosionadas. Entonces él conoció muy bien a la generación nacionalista. Eran frecuentadores de su casa. Fue escritor, fue dramaturgo, escribió una obra de teatro que se llama La Llamada del Tiempo, fue presentada por la Compañía Nacional de Teatro en 1989, el año en que yo me fui para Phoenix, Arizona, la presentó. Pero antes de irte, acordate que ustedes hicieron juntos atismos. Ahí fue donde a eso vamos. Ahí fue donde te conocí. A eso vamos. Quiero que me no, si es que con Guido habría que hacer como 6 programas, querido amigo. Fue dramaturgo, escribió La Llamada del Tiempo, donde dramatiza lo que fue la tragedia de los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional, que tuvieron que ser despedidos por incompetencia, cuando se renovó toda la Orquesta Sinfónica Nacional en 1971. Eso fue obra también de Guido Sáenz, ¿verdad? Tal vez su obra más polémica, la más discutida, la más resistida por mucha gente, que sucumbió a un patrioterismo cursi y proteccionista. Nuestros músicos trabajan por nada. Es que eran músicos de medio tiempo, si eran farmacéuticos, o eran veterinarios, o eran abogados, o notarios públicos, lo que fuera. Solo practicaban un poquito en la noche, no tenían un nivel profesional. Sé de lo que estoy hablando, lo oí muchas veces. Son personas que me merecen todo mi respeto, pero con ellos no se podía tener una orquesta con la que pudieran tocar grandes solistas, porque ningún solista lo hubiera hecho. De hecho, algunos lo hicieron y fue espeluznante, pero ya vamos ahí. Bueno, como dramaturgo, La Llamada del Tiempo, escribió Egipto con la visión dilatada, que es un libro de bocetos de viaje, de memorias de viaje, de cosas que vio, ¿verdad? Muy lindo. Escribió sus memorias
Su autobiografía, Piedra Azul. Piedra Azul es el nombre de la finca que él tenía, enorme finca y bellísima, allá en Escazú, en el fondo de Escazú, perdido entre los senderos, con un portón, y le puso Piedra Azul, así se llamaba la propiedad, llena de poros, llena de flores, de las cosas más bellas, plantas de todo tipo, y al fondo una casa de estilo rústico, ¿verdad? En estilo rústico costarricense, pero era una casa bellísima, era la casa más linda de San José. Por cierto, Guido, cuando uno iba entrando ahí, esta no es mi casa, señores, este es el Parque Nacional Guido Sáenz. Este es el Parque Nacional Guido Sáenz, y en efecto, como propiedad, como cantidad de tierra, es la más grande que había en Escazú, ¿verdad? El que tenía más tierra, preservó las zonas verdes, hizo su casa, ahí hicieron casa 3 de sus hijos, Aurora, Gabriela y Gustavo. Javier como que se fue por otro lado, pero terminó siendo, y sus hijos le dieron nietos y luego bisnietos, terminó siendo un patriarca, era el patriarca ahí, ¿verdad? La casa vivía llena de chiquitos y de sonrisas y de cosas lindas, tenía su piano en la casa, una casa estupenda, era un lugar bellísimo. ¿Cuántas veces, cuántas tardes enteras pasamos hablando y noches? Yo salía a las 2, a las 3 de la mañana en un taxi, porque no podíamos parar de hablar sobre todos los temas imaginables, y yo tenía mucho sentido del humor. Entonces uno rodaba por las alfombras, uno rodaba por el suelo con las ocurrencias de Guido, ¿verdad? Y yo no me le quedaba muy lejos también, más que mi humor era un humor como más negro. Entonces fue escultor, tenía en la casa, en una lagunita que tenía una posita, tenía una escultura de un San Francisco de Asís, muy lindo, hecho por él. Entonces, actor, pintor, pianista, dramaturgo, viajero y narrador de sus viajes. Poesía nunca hizo, escultor. Sí, era el artista completo. Nunca escribió poesía, pero estaba enamorado de las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, siendo muy jovencillo. Adoraba las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer. Recuerdo cuando yo tenía 14 años, estaba en la época para eso. Comprate las rimas, vas a ver, comprátelas, ahí vas a tener como un compendio de todo lo que las muchachas lindas del colegio te inspiran, todo lo que querrías decirles, todo lo que querrías confesarles, plagiarlo, quitarle frases a Gustavo Adolfo, se vale para seducir, se vale, robarle frases, todas las rimas son bellísimas, en efecto es poesía muy linda. Pero más que las rimas, amaba las leyendas de Bécquer, que en efecto son mejor literatura. Hay cuentos góticos y de terror, el Miserere, el Monte de las Ánimas, ¿verdad? Todas esas, el beso, la promesa, el rayo de luna. Qué cosa más linda lo que le pasa a Manrique, el protagonista del rayo de luna. Ese Guido la amaba en particular, esa leyenda de Bécquer. En todo caso, cuando estaba enamoradísimo de doña Daisy, hizo una cosa muy curiosa, compró las rimas de Bécquer y se dedicó a transcribirlas con una plumilla en una caligrafía muy, muy bella, rima por rima, verso por verso, letra por letra, y le armó un librito y se lo regaló. Todo era de Bécquer, pero la caligrafía era de él y muy bella. Era cuando la caligrafía se enseñaba en las escuelas, ¿verdad? Era importante la caligrafía, te daban una nota por caligrafía. Ahora la gente escribe como le da la gana, porque ya lo que hace es teclear con, ¿verdad? Y le regaló a doña Daisy, y a fe mía que funcionó, porque se enamoraron y se casaron. O sea, que esa transcripción de las rimas de Bécquer fue pródiga en consecuencias, ¿verdad? Entonces, a ver, aquí tenemos más o menos entonces lo que es Guido Sáenz. ¿Por dónde empezar a enumerar lo que hizo por Costa Rica? Es que Guido es un prócer de la patria, hay que entender eso. Y vuelvo con mi cantilena, un benemérito de la patria. Eso se cae, eso urge, eso es perentorio, eso hay que hacerlo, ya. Alguien puede decir, ahora, ¿para qué? ¿Qué le importa? Ya está muerto, sí. Pero conociendo a Guido, él hubiera disfrutado mucho, se hubiera sentido muy honrado por un homenaje de ese jaez. Entonces, es nuestro deber concedérselo.
Bueno, la reestructuración total de la Orquesta Sinfónica Nacional en 1971. El primer concierto de la nueva orquesta en 1971, en octubre del 71, ahí estuve. Tocaron la abertura, la italiana en Angel de Rossini, la sinfonía doble de Mozart para violín y viola, y en la segunda parte la séptima de Beethoven. Entonces, 3 personas fueron fundamentales para reestructurar la orquesta sinfónica, que te repito, fue un proceso muy doloroso, por cuanto supuso despedir a muchos músicos que no daban la talla, y despedirlos y así nomás, ¿verdad? 3 personas, esto fue como un trípode, si hubiera faltado una sola de las piezas, se cae, no funciona. Don Pepe Figueres, que creía profundamente en Guido Sáenz, lo quería mucho, era su ministro favorito, lo adoraba. Lo que Guido decía era santa palabra para don Pepe. Cuando despidió a los músicos de la orquesta, se le armó un zipizape a Guido y don Pepe salió en cadena nacional. Don Pepe, la importancia que le daba a los temas de cultura, y en la pantalla salió diciendo: costarricenses, quiero decirles que don Guido Sáenz es la máxima autoridad musical en este país, y lo que haga está bien hecho. Y aquí estoy para darle no una mano, sino las 2 manos para sostenerlo, las 2 manos. Guido contaba eso con grandísima emoción. Claro. Ella adoraba a Pepe, ¿verdad? Entonces, pero ve lo que es que un presidente se ocupara de un cargo, de una cuestión cultural. Hoy en día hacen cadena nacional cuando matan un narco, o cuando el presidente se roba 3 billones es otra cosa, es otro mundo, ¿verdad? Pepe sintió que ese era un tema para salir en cadena nacional. Entonces reformaron la Orquesta Sinfónica Nacional. Don Pepe fue uno de los pies del trípode, don Guido es otro. Y el tercer miembro de ese trípode fue el Macho Brown, el director de la orquesta Gerald Brown, que aterrizó en este país como mandado por las hadas, como mandado por los ángeles, providencialmente aterrizó en Costa Rica y fue un gran director, y más que un gran director, un gran formador de talentos. Era un pedagogo, era un maestro, era el maestro, era el que le enseñó a tocar a todos esos jóvenes. Porque aquí viene lo importante, la obra de Guido no se limitó a tener una orquesta ya muy presentable que pudiera tocar con grandes solistas, no, esa orquesta venía para formar un semillero. Esa orquesta valía por la creación del programa juvenil de la Orquesta Sinfónica Nacional, el programa juvenil. No venían como mercenarios a tocar e irse, no, venían a formar una nueva orquesta, venían con esa responsabilidad. Llegaron muchachos jóvenes, egresados de las mejores universidades de Estados Unidos, de Europa, rusos, muchos sudamericanos, argentinos, chilenos, uruguayos, montones de estadounidenses, franceses, belgas, checos, de todo lado llegaron. Fue una enorme multicultural construcción, y formaron a los muchachos de la Orquesta Sinfónica Juvenil, que son los que tocaron durante décadas y ahora se han casi todos pensionado. Y ahora viene otra camada. Pero Guido planeó esto de manera transgeneracional. Necesitaba tener una vista muy dilatada. No planeó esto de manera cortoplacista, lo planeó a largo plazo. A Guido lo ayudó una cosa muy singular. En el 71 se produce la reforma de la Orquesta Sinfónica Nacional. Se traen los músicos de afuera, se abre el programa juvenil. En el 72, 8 meses después, en julio del 72, viene al país la gran violinista norteamericana Dilana Jensen. Dilana Jensen, que era una chiquita de 11 años, tenía en el 72, tenía un año más que yo. 11 años, llegó y tocó con la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por Gerald Brown, el concierto para violín de Tchaikovsky. El teatro se cayó, la gente se desmayaba, lloraban, tiraban los programas, los pañuelos, las flores, todo el mundo corría. Fue un episodio de histeria nacional. Al día siguiente, Faustino, el programa juvenil abrió, ¿verdad?, para que las mamás trajeran a sus chiquitos a matricularse en saxofón, flauta, percusión, pícolo, cello, violín, lo que quisieran, ¿verdad? Y la fila le daba la vuelta a todo el Teatro Nacional, a toda la cuadra le daba la vuelta, porque todo el mundo quería que su chiquito fuera Dilana Jensen. Bueno, la venida de Dilana Jensen, eso no lo orquestó Guido.
llegó por casualidad al país porque tenía ascendencia costarricense de Lana Jensen, ¿no? Una parte de ascendencia costarricense, vino, bueno, y aprovechó y se presentó. La estoy viendo salir al escenario vestidita de blanco, parecía un lirio, un loto, ¿verdad? Un nenúfar, y cogió su violoncito y yo me dije, no, esta chiquilla va a embarrarlo todo. Y no, Faustino, no falló una maldita nota de ese dificilísimo concierto, no falló una maldita nota. Entonces eso, la presencia de Lana Jensen le dio un espaldarazo al programa juvenil. La gente dice, carambas, yo quiero que mi chiquito toque así también. Entonces el programa juvenil se vio fortalecido por la providencial llegada de Lana Jensen. Entonces, muy importante el tipo, Pepe Figueres, Guido Sáenz y Gerald Brown. Con esos tres se logró la reforma de toda la Orquesta Nacional. Pero la Sinfónica Nacional no solamente renovó a sus músicos, creó también un programa juvenil y luego un programa infantil. La Orquesta Sinfónica Infantil, ya estamos hablando de 3 generaciones. Se creó el Coro Sinfónico Nacional, se trajo al italiano Marco Duzzi a dirigirlo. A él le oí el Requiem de Mozart, le oí la Misa de la Coronación de Mozart, le oí Carmina Burana, le oí varias obras corales importantes, ¿verdad? Marco Duzzi, que fue al coro lo que Brown fue a la orquesta. Entonces, ya tenemos una Sinfónica Nacional, una Sinfónica Juvenil, una Sinfónica Infantil, un coro sinfónico nacional, un coro para cantar grandes obras corales, lo que fuera, misa en si menor de Bach, la misa en do menor de Mozart, el requiem alemán de Brahms, el requiem de Berlioz, lo que fuera, ¿verdad? Lo que fuera. Y en los 70s, ya con la orquesta en buena forma, se vinieron cascadas de grandes solistas. En los 70 fue una época de oro para la música, también para el Teatro Nacional, porque yo viví aquí, vi eso, fui a ver todas las obras que se hicieron, no se harían hoy, pero ni en el más febril sueño de un tipo delirante víctima de una sobredosis de opio. No se vería hoy eso. Todas las obras, yo vi Tartufo de Molière, El Avaro de Molière, vi todas las obras de Brecht, estas que te acabo de mencionar, las vi. Los cuernos de Don Friolera, de Valle Inclán, Gato por Liebre, Gato por Liebre de Feydeau, del gran vodevillista y autor de teatro francés Feydeau. Vi montones de cosas notables, vi La vida de sueño, vi muchas cosas, hicieron cosas grandes obras en esa década de los 70, los precios eran relativamente accesibles. El enemigo del pueblo, maravilloso, con Vázquez, el actor que era uruguayo, que tenía la esposa una gordita y Milce Viñas, magnífica pareja esa, hicieron aquí. El señor Vázquez vive todavía, ¿puedes creerlo? Vive, sí, vive Pepe Vázquez, vive, está muy viejito. La señora Viñas sí falleció ya hace algún tiempo. Vino Marcelo Gaet, Sara Astica, Alejandro Sievikin, Bélgica Castro, Dioniso Echeverría, Lucho Barahona, Juan Catevas, toda esa enorme inyección de actores que venían generalmente huyendo de las dictaduras de Sudamérica, fuese Pinochet en Chile o en Argentina o en Uruguay, ¿verdad? En ese momento todo Sudamérica estaba regido por dictadores de la peor estofa, amigo, de la peor estofa. Era lo que se llamó el Plan Cóndor, que lo implementó, qué vergüenza, los Estados Unidos de Norteamérica para instalar a la cabeza de todos los países del Cono Sur presidentes de mentalidad liberal, dictadores, déspotas, y tener todo bajo control. Horrible. Y eso fue obra de Richard Nixon y de Henry Kissinger, sobre todo. Horrible. Y de Gerald Ford también. Ve que Jimmy Carter fue una excepción. Ese Jimmy Carter, que todavía vive, tiene como 250 años, el señor no se vive, no muere. Jimmy Carter acabó con el régimen de Somoza. Cuando la contra estaba hirviendo, cuando el asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, con toda la ciudad soliviantada, la gente quería fuera el tirano, la razón por la que Somoza se montó en un avión y se fue porque Jimmy Carter le dijo, no,
No, señor Somoza, no se le va a pasar a usted más dinero, no más insumos económicos, no más asesoría militar, no más dinero para Nicaragua y para su régimen podrido, ni un céntimo, no más. Y lo que es más, si va a salir de Nicaragua, no venga aquí a Estados Unidos. Aquí no le ofrecemos asilo, no va a tener asilo. Señor Carter, es que tengo que hacer una operación a corazón abierto, vaya a otro país. Aquí no lo vamos a admitir en ningún aeropuerto. Fue radical. Cosa, los gringuitos no estiman a Jimmy Carter, pero eso yo creo que fue un gran presidente, un presidente no valorado, lo que se llama un unsung hero, un héroe no cantado, ¿verdad? Una anécdota. En 1968 viene al país el grande, inmenso pianista francés Philippe Antramont, que era el gran tipazo del escenario y del piano. Tocó con la Orquesta Sinfónica Nacional, concierto segundo de Saint-Saëns y el primero de Brahms. Yo no estuve en ese concierto. Después ofreció otro recital en la Embajada de Francia. Guido fue al recital, lo oyó tocar y lo llegó a saludar. Y Guido llegó, esto era 3 años antes de la reforma de la orquesta, llegó apenado, decía, maestro Antramont, bueno, yo espero que le haya resultado leve tocar con nuestra orquesta, yo sé que no es una gran orquesta, pero eso es lo que le podíamos ofrecer. Y se vuelve Philippe Antramont y le dice, no, señor Sáenz, no, fue divertidísimo, fue de morirse de risa. Es que usted no conoce cómo, yo viajo siempre con una grabadorcita y las pongo para grabar los peores ensayos con las peores orquestas del mundo. Luego en París, en los sábados en la noche, nos reunimos con amigos y rodamos por los suelos oyendo la mala entrada de la flauta, la pifia del corno, la perdida que se dieron los chelos, el director que no daba el batutazo bien, los bajos que entraban tarde, toda la disonancia, todo el mare magnum, el galimatías horroroso, y desde morirse de la risa. Entonces Guido hizo una especie de rictus de risa, ¿verdad? Y le dijo, bueno, siquiera tenemos el honor de estar en la colección personal del gran Philippe Antramont. ¿Sabe lo que le respondió Antramont? No, señor Sáenz, no, pero ustedes no llegan ni a ese nivel. No, ustedes no están a ese nivel ni siquiera. No figurarían en mi colección. No los grabé. Para que te formes una idea de lo que eres orquesta en el 68, ¿verdad? No, la gente tiene que conocer las cosas. Bueno, bueno, toda la creación de la Orquesta Sinfónica. En los 70s venían Janos Starker, chelista, Ruggero Ricci, violinista, Eric Friedman, violinista, Georgi Sandor, que llegó a ser mi profesor y mi colega, y tocamos juntos, Claude Frank, Byron Janis, Gary Graffman, Nelson Freire, Avi Simon, Joaquín Achúcarro, Jorge Bolet, Van Cliburn, Vladimir Ashkenazi, Alexander Uninsky, Vítor Malkusinski, Misha Dichter. Estamos hablando de enormes luminarias. Claro, pero cuando entra Carazo y se viene el carazazo, que el dólar pasó de 8.26 a 124, ya fue imposible seguir trayendo esas luminarias, ¿verdad? Sus honorarios tornaron imposible. Mira, se me están olvidando montones. Fue ahí donde pianistitas como yo, a pianistas como yo les fue ofrecida la oportunidad, tuvieron el chance, bueno, puesto que nos quedamos sin los titulares, metamos las banquillas, metamos a la división juvenil y la banca de la juvenil. Entonces eso, ya cuando no podía venir Van Cliburn y tenían que acudir a Jacques Sagot, pues eso fue bueno para mí, pero hay que ver las cosas con humor, querido amigo, hay que verlas con humor, hombre. Sí, pero no para tanto. Entonces, muy bien. Entonces, años dorados en la década de los 70. Dilana Jenson volvió varias veces, casi que todos los años venía. Pero otra cosa extraordinaria. Bueno, la venida de Erwin Hoffman como director de la Orquesta Sinfónica Nacional en el 87, eso fue obra de Álvaro Sáenz, sobrino de don Guido Sáenz. Él fue el que contactó al maestro Hoffman, pero nada de eso hubiera sucedido si Guido no lo hubiese traído en el 7-7 y en el 7-8. Vino a dirigir el maestro Hoffman, primero dirigió un concierto de Tchaikovsky con toda. Yo recuerdo que la esposa Glaser tocó el concierto de violín de Tchaikovsky, el mismo que había tocado Dilana,
tocó la obertura 1812 de Tchaikovsky y la quinta de Tchaikovsky. Y al año siguiente vino con toda la familia, donde estaba el violinista, el chelista y el pianista, y entonces tocaron un programa de Beethoven, la obertura Leonora, el triple concierto para violín, cello y piano, entonces toda la familia estaba ahí, y en la segunda parte la quinta de Beethoven, un programa de Beethoven, que me hace mucha gracia porque en el 2004 se repitió igual, la obertura Leonora, el concierto triple, yo toqué la parte de pianista, con el honor de tocar con José Aurelio Castillo, el violín, y Álvaro González, que son músicos portentosos, y tuve el gran honor de tocar con ellos. Y la quinta de Beethoven, entonces se repitió el mismo programa. Un programa tiene un defecto, que todo está en do mayor, ojo, todo está en do. Leonora está en do mayor, el concierto triple está en do mayor, la sinfonía quinta comienza en do menor, pero termina en apoteósico do mayor. Entonces, muy bien, pero pasemos a otra cosa. Guido es el que reformó, rediseñó totalmente la sabana. Rediseñó la sabana, la que fue donada por el padre Chapuis, que era un charral. La rediseñó, le creó el lago, las zonas para esto, las zonas para otro, para lo demás allá. Después, bueno, hicieron el estadio. Ese es nuestro Maracaná, y a Guido recuerdo que eso lo amargó mucho. Vale, eso no voy a meterme a hablar sobre eso. Pero sí, creó la sabana, y como si eso fuera poco, creó en la sabana el Museo de Arte Costarricense, que es el antiguo aeropuerto, antes de que usáramos el Coco, que es como del 6-3. Más o menos, sí. ¿Verdad? 6263 del Coco. 6263. Bueno, antes que eso lo que teníamos era la Torre Blanca de la Sabana, que es la torre que era para donde, ¿verdad? La terracita donde la gente se asomaba a ver sus seres queridos que bajaban por la escalera del avión. Ahí, en esa terraza, era maravilloso. La gente bajaba, no había mangas, la gente bajaba y ya de una vez saludaba, ¿verdad? Y abajo estaban donde está la nave principal, estaban los mostradores de las diferentes aerolíneas, y una sodita donde la gente tomaba highballs, lo que llamaban highballs. ¿Qué eran highballs, Faustino? Era un trago con Coca-Cola, guaro con Coca-Cola. ¿Qué era? Whisky, no, era ron y coca o guaro blanco. Ese era el famoso highball. Toda la gente tomaba highballs, esa era la bebida de moda. Ya no. Ya, yo salgo aquí hablando de highballs y me mandan a tiempos de don Cleto González Víquez. Pues, señor, usted viene del siglo antepasado, ni siquiera pasado. Pero entonces, creo... En el tiempo, Jacques Sagot. El problema es no poder ir hacia el futuro, solo el pasaje hacia atrás. No, pero mira, esa portentosa cosa que es el Museo de Arte Costarricense. Hoy estuvimos ahí, Faustinito. Fuimos a filmar este programa, pero hubo unos problemas ahí de orden puramente tramitológico, no pudimos, y vinimos a buscar asilo político en este bellísimo Teatro Nacional, lo cual me encanta. Sí, mira, el Salón Dorado. El Salón Dorado. Donde queríamos hacer este programa. En la segunda planta del Museo de Arte Costarricense, en la primera están todas las pinturas que ya sabemos, ¿verdad? El portón rojo de Kiko Quirós, de manera antonomástica, ese cuadro que es tan representativo del costarricense y de la idiosincrasia del costarricense. Atención, la puerta cerrada, el costarricense poco acogedor, el costarricense reservado, desconfiado, la actitud del montañés, de los montañeses que esencialmente somos, los del lado del valle intermontano, de la meseta central. En todo caso, en el segundo piso está la maravillosa obra de Louis Ferron, gran artista francés, esos son los bajorrelieves, no, los altos relieves, en yeso, ¿verdad? Y barnizados en dorado, que reproducen toda la historia de Costa Rica, desde antes de Cristóbal Colón hasta el día de hoy. Si hubiéramos estado ahí, hubiéramos podido agarrar la cámara y pasearla por todo el Salón Dorado para que la gente vea. Es muy importante, ese museo casi que solo extranjeros llegan, costarricenses, vean el museo. Ahí están obras de nuestros grandes escritores. Voy a insertar algunas imágenes del Salón Dorado en este programa. Después lo hacemos después hacemos otro, para que no se nos demore para sacarlo lo antes posible, porque estaré vivo mañana. Es que estaremos vivos mañana. Esa angustia es básica. Entonces, el Museo de Arte Costarricense lo estrenó Guido in extremis.
En marzo de 1978 ya había ganado Carazo las elecciones, le había ganado Luis Alberto Monge. Carazo obtuvo el 50.5, Monge el 43.9, le metió 65,000 votos de diferencia, no es tanto, no es tanto, un poquillo más, un poquillo más. En todo caso, estaba en el país George Shandor, el que fue mi maestro, mi amigo, tocó el concierto de Brahms para inaugurar la temporada, marzo del 78, y Guido lo llevó a ver el museo. Y le dijo, George, tengo que tener esto estrenado antes del 8 de mayo, que entre el nuevo gobierno, tengo que hacerlo. Y Sandor le dijo, no vas a poder, si lo que hay es un hueco, está lleno de cosas, ¿y de dónde van a sacar las obras de arte? No, ya tengo, ya sé de dónde voy a sacar las obras, me las van a prestar tal y tal y tal y tal y tal y tal. Guido lleno ¿verdad? de lienzos y de cosas ahí, todo jalando las pinturas de tal y tal y tal casa para tener algo para la inauguración. Luego ya no hay problema, luego se hicieron obras especialmente que están ahí en el museo, en exhibición permanente. Logró estrenarlo como 3 días antes de que entrara Carazo. Qué belleza. Y George Sandor le mandó una tarjeta postal que solo decía, Guido, ¿lo lograste? Sí, George, lo logré, lo logramos. Y Daniel Oduber, que era el presidente, hizo un lindo y encendido discurso en el cual dijo esto. Yo aquí, sí, soy el presidente de la República, pero esta obra es enteramente obra de Guido Sáenz, de su pertinacia, de su tenacidad, de lo cabezón, de lo cabezadura que es obra de él. Nosotros, todos los que estamos aquí, no hicimos otra cosa que dejarnos incendiar por el fuego de Guido. Qué linda imagen. Qué linda metáfora, ¿verdad? Qué belleza. Sí, no, Daniel era muy buen orador, sí. Muy buen orador. Entonces tenemos el Museo de Arte Costarricense que nos ofrece arriba un salón de ensueño con magnífica acústica y magnífico piano y un ambiente que puedes abrir hacia las terrazas, la luna entra por las ventanas ojivales, ¿verdad? Además, hasta donde sé, fue ahí donde dices el primer concierto, ¿cierto? ¿Sí o no? 1980, sí. Bueno, 17 añillos tenía. No. Sí. Estaba doña Carmen Naranjo de directora. Y tan fina doña Carmen. Le habló a todo el personal. Déjenme pasar al chiquito. No. Déjenme pasar al chiquito, el flaquito. Sí, ya se agotó el flaquito. Yo era muy flaquillo, era un fibiniche. Sí. Era patológicamente. El flaquito. Sí, el que llega con una bufanda. Sí, el que parece que viene disfrazado del siglo XIX. Ese, sí, me lo dejan pasar. A las 4 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 8 de la noche, a la hora que sea, me lo dejan pasar y me lo dejan salir y me lo atienden muy bien. Y qué linda doña Carmen. Sí, qué linda doña Carmen. El chiquillo que parece que viene disfrazado del siglo XIX, con nosotros, porque yo en efecto usaba solapas cruzadas y chalecos y bufandas de todo. Un galán. No, nunca fui guapo, pero sí era muy dandy. Me adornaba bien. No. Ya, no. Yo recuerdo perfectamente. Un galán es Leonardo DiCaprio. ¿Cómo vas a ocupar? Volvamos aquí. Entonces, maravilloso el Salón Dorado. Pero otra cosa, Guido se entrega totalmente a la reparación de la iglesia colonial de Orosi. Si mi memoria me sirve bien, desde 1648 o 42. Mucho tiempo antes, 30 años antes de que nacieran Bach y Händel, ¿verdad? Para ponernos que nacieron en el mismo año, 1685. Entonces ubiquémonos, ¿verdad? 1642 creo que es. La bellísima iglesia colonial tuvo que peleársela a Monseñor Quirós, ¿verdad? Que era un viejo echado para atrás, era un viejo embarado, no quería ceder el templo al Estado, tuvo que luchársela, peleársela, aguantar sus negativas, sus excusas, sus regaños. Por fin, con una erogación monumental, el Estado logró comprar la iglesia porque el arzobispo no iba a ceder por menos que ese dinero, ¿verdad? Un viejo zorro. Entonces Guido trajo curadores especialistas en arte del barroco de Italia, para que restauraran las viejas pinturas, para que restauraran el altar. Hizo un museo de arte religioso que quedaba, la iglesia tiene como forma de L, ¿verdad? Bueno, en la parte larga de la L, ¿verdad? Hizo un museo de arte religioso.
le limpió el jardín, era un charral, estaba en ruinas la iglesia de Orosi. Quedó bellísima, quedó como un diamante hasta que relucía, Faustino. Y un día de tantos, querido hermano, un día de tantos, hará 20 años, llego y me encuentro que le habían encaramado a la par una tienda Procas que se llamaba El Machetazo. Entonces era toda roja como un burdel, con El Machetazo en amarillo, tipo McDonald's, hasta que encandilaba aquello. Entonces, a la par de esa belleza, una tienda El Machetazo. Eso no sucede en Europa. Eso no sucede en los Estados Unidos porque se aplica un criterio que es muy básico. Cuando se patrimonializa un edificio, se le crea lo que se llama una superficie de amortiguamiento. Es decir, no podés permitir, aquí estamos en el Teatro Nacional, ¿verdad? No vamos a permitirle a McDonald's que haga una McDonald's aquí a la par y de pronto tenemos a Ronald McDonald gigantesco sentado aquí a la par, ¿verdad? O un Taco Bell de aquel lado. No, el teatro tiene que quedar aisladito, protegido. No vamos a jugarlo de burdeles y de chinchorros. No se puede, no se debe. Entonces la iglesia de Orosi debió haber sido aislada, no ponerle semejante cochinada, ¿verdad? Estridente, hasta que dolía la vista ver aquello. Esas cosas pasan en Costa Rica y es muy triste. Entonces arregló la iglesia de Orosi, creó el Parque de Ujarrás, inspirado ¿por qué? Por el espíritu de las leyendas de Becker, el Miserere, el Rayo de Luna, Maese Pedro, el beso, la promesa, la mano, todas esas grandes leyendas góticas de terror. Se dijo, estas ruinas están hechas una porquería, podrían ser un parque. Restauró lo que había de ruinas, las dejó como ruinas, porque esa es la gracia, ¿verdad? La ruina tiene un valor como ruina, ¿verdad? Pero limpió todos los charrales, todos los pedregales, la limpió, la aisló, la rotuló y quedó un bellísimo parque que los magrebíes costarricenses no saben que existe, ¿verdad? Ese lugar de noche, en una luna llena, te aparece el fantasma de Luis Alberto, de Gustavo Adolfo Becker. Ah, sí, porque es el rincón más beckeriano que uno se puede imaginar. Entonces, el gran parque de Ujarrás, maravilloso. Luego hizo el Parque La Paz. Bajo la administración de don Oscar Arias. Él no fue ministro, fue Nene Carballo, pero como tenía experiencia con el Parque de la Sabana, hizo el Parque La Paz, que da solaz, da esparcimiento y da verdor a todos los pueblos, a toda la región del sur. Atención, porque la sabana es para los del oeste y los del norte. Entonces, un pulmón lindo, un pequeño ecosistema ahí, con un nuevo lago y con un lindo puente que está derruido en este momento y dudo que lo reconstruyan antes de 1500 años, porque así es este país, ¿verdad? Mientras tramitan la reconstrucción, querido amigo, ya ese puentecito no lo vamos a ver nosotros. Entonces, creó el Parque de la Paz. La Plaza de la Cultura, que ya está a la par, también es obra de Guido. ¿Y por qué se hizo la Plaza de la Cultura? Se hizo estratégicamente para liberar, para despejar y exhibir todo el costado norte del teatro, que estaba tapado por todo tipo de chinchorros. Había todo tipo de chinchorros ahí, de tiendillas de poca monta. Aunque hubiera sido de mucha monta, el teatro hay que mantenerlo aislado. Entonces, la ampliación de la Avenida Segunda liberó el costado sur del teatro y esta Plaza de la Cultura, que además se convirtió en un museo, de los mejores museos que tenemos, liberó la fachada al norte. Entonces el teatro está protegido. Aquí al frente hay un parquecito, atrás no hay problema, detrás no hay problema, está la callecita, está la Sala Vargas Calvo, que tiene toda la dignidad del mundo. Entonces el Teatro Nacional está aislado, tiene ya una superficie de amortiguación. Nadie va a venir a poner un machetazo en la Plaza de la Cultura, ¿verdad? No va a suceder. Eso también es obra de Guido Sáenz. La compra del Teatro Raventós para convertirlo en el Teatro Melico Salazar, eso es obra de Guido. Creó ese teatro, lo compró acuérdate que el cine Raventós, al que iba yo chiquitillo, se había quemado. Se quemó en un incendio y eso se veía hasta desde afuera. De hecho estaba lleno de tablas y latas quemadas.
Entonces caía la lluvia, adentro se ve llenado de hierba, de hierbajos, de zacate, de todo tipo de cosas. Salían ratas, pisotes, comadrejas, todo lo que te puedas imaginar salía de ahí, porque el techo se había fundado y la lluvia caía a raudales. Entonces se había hecho un jardín interno dentro de estaba colonizado por la hierba y las plantas, lo cual puede ser muy bonito en cierto sentido, un poco surrealista, pero no funciona como teatro. Entonces restauró todo el teatro y ahí tenemos nuestro Teatro Popular Melico Salazar. Guido fundó la asociación Ars Música, Arte Musical, Ars Música, para darle fondos a los jóvenes pianistas que no tenían los recursos necesarios, típicamente cuando iban a estudiar afuera con becas muy malas, ¿verdad? No eran ni becas, eran tuition waivers, eran exenciones del pago de matrícula, pero aparte de eximirte del pago de matrícula, que es mucho, pero después de eso no te daban nada para comer o comprar cuadernos o transportarte. Creó el fondo Ars Música para apoyar a nuestros jóvenes músicos. Ya en su segunda triunfal administración, en el 2002 al 2006, tomó la aduana, la toma de la aduana, que fue un hecho épico, ¿verdad? Eso es como Napoleón sobre el puente de Arcol. La tomó la aduana, echó al montón de mercachifles que hay adentro. ¿Te acordás de eso? Eso fue un hecho épico, eso fue una epopeya, eso fue una saga, ¿verdad? Tomó la aduana, que es hoy en día un maravilloso complejo multimedia, porque hay de todo ahí. Sala de danza, de teatro, orquestas sinfónicas, escenarios, de todo hay ahí. Una maravilla esa aduana, que era un edificio en ruinas, ¿verdad? Un edificio en ruinas, se usaba para los mercachifleos de libros en ciertos momentos del año. Hoy en día es una magnífica institución, poder recorrerla, hay pinturas, hay exhibiciones, hay teatro, hay danza, hay de todo, hay música, hay lugares, es un buen lugar para que una orquesta sinfónica se presente. Tuvo mucho que ver con la Compañía Nacional de Teatro, como ya lo decimos, con el Taller Nacional de Teatro, que es otra cosa, igual los apoyó la Compañía Nacional de Danza, el Taller Nacional de Danza, ambos los apoyó. ¿Qué más podemos decir de Guido, cielo santo? Bueno, fue director del CINART durante 2 años. Fue director del CINART y son los 2 mejores años que ha tenido el CINART. Nada más. Nada más, porque fuera de eso el CINART ha sido un desastre. Sí. Es una institución que nació muerta y sigue muerta, pero durante 2 años Guido le insufló vida con algunos programas maravillosos. Ahí en el CINART, y antes que eso en el canal de la Universidad Estatal a Distancia, Guido transmitió durante décadas los famosos programas de entrevistas Atisbos, que salían 2 veces a la semana, pero siempre salían los sábados tarde en la noche. Medianoche. A las 12, a veces a la 1. Sí, sí. También, lo veía muchísima gente. Mucha gente. Veías el ojo, ¿verdad? Yo lo veía. Claro, sí. Yo te conocí ahí. Sí, yo hice... Mira, no estoy exagerando, Faustino. No estoy exagerando. Si hice 40 programas de Atisbos, hice pocos. Creo que posiblemente fueron más. Yo vivía metido en Atisbos, hablando de música, de conciertos o de giras que venía de participar, y había mucho que hablar. Tenían por música el tema del concierto para violonchelo de Saint-Saëns. Es el tema famoso, ¿verdad? Atisbos es un acervo. Todo artista costarricense pasó por ahí, pero también grandes científicos, también grandes pensadores, filósofos, escritores. Todo el que era alguien en Costa Rica pasó por Atisbos y varias veces, por el amor de Dios. Gente como Octavio Paz estuvo ahí y de ahí hasta, bueno, hasta ¿verdad? Todo el mundo. ¿Qué fue de esos programas? Mucho tiempo se hicieron en el canal de la UNED. Mucho tiempo se hicieron en el CINAR. Yo habré hecho 20 en uno y 20 en otro. ¿Qué se ha hecho esas cintas? Esas cintas por sí solas proponen una historia de la cultura de Costa Rica. Sí, pero aquí no interesa eso.
lo más seguro borraron o borraron los rieles, sí, borraron los rieles para grabar las corridas de toros de Nicoya o de Palmares o de Zapote. Eso me pasó a mí con mis programas de música que hice yo, ¿verdad? ¿Estuviste en el 7 también? No, en el 7 no. ¿No hicieron atisbos ahí? No, en el 7 nunca hicimos. Hicimos en el CINART y en la UNED. En esos dos lugares se hizo atisbos. Sí, un maravilloso programa era ese. Mucha gente lo veía. Mucha gente. Yo creo que Guido saltó a la fama, a la gran popularidad que yo creo gracias a Atisbos. Más que todo lo demás, fue Atisbos el que lo posicionó en primer lugar, ¿verdad? No, sí, eran programas maravillosos. Ahí hay implícita toda una historia de la cultura de Costa Rica desde los 70 hasta el 2000, ponele, hasta el 2000. ¿Cómo es posible que esas cosas no se retransmitan? Solo aquí, Jack, solo aquí, en este país. Eso tiene un valor enorme. Archivo, Jack, esos archivos ya no existen. Si fueron hechos en el CINAR, son patrimoniales, son estatales y nadie tiene derecho a borrarlos. Ahí estamos enfrente de un delito muy grave. Sí. Atención. Si los hicieron en la UNED, pues es también una universidad estatal. Entonces nadie puede borrarlos para grabar lo que fuera. La corrida de toros o Titanes en el Ring, lo que les dé la gana. Me hacían gracia los Titanes en el Ring. Qué bueno. Sí. No es posible. No es posible. Pero hizo otras cosas también, Guido. Hizo mucho radioteatro. Cuando el radioteatro era popular. En épocas en que el teatro la gente lo escuchaba más por la radio que asistiera a las salas de teatro. En esos años en que la radio era todavía el corazón de una casa. Después pasó a hacerlo la televisión y ahora son las laptops, ¿verdad? Cada cual vive insularmente como un autista metido en su cuarto usando su respectiva laptop y la familia no tiene un espacio de convergencia, un espacio comunitario, un espacio para toda la casa. Antes era la tele la que aglomeraba a las familias. Ahora como hay una tele en cada cuarto, ya la gente las familias ni siquiera charlan, ni siquiera comentan una película, ¿verdad? También hizo un programa en la radio de la Universidad de Costa Rica muy lindo que se llamaba Música que usted conoce. La cortina musical era la obertura La italiana en Argel de Rossini y yo la oía mucho. La ponían tarde en la noche, era el último programa de la programación de la radio universidad. Entraba a las 9, era cuando la radio universidad cerraba a las 10. A las 10 entraba el Gaudeamus Itur, Gaudeamus Itur, ¿verdad? El himno universitario tan bello. Se han hecho unos arreglos tan charraleados de ese hermoso himno en latín, por el amor de Dios. Hasta Brahms lo adaptó de una manera majestática en su obertura festival académico, que compuso usando el tema del Gaudeamus para agradecer un doctorado honoris causa que le había ofrecido una importante universidad. Entonces Brahms compuso eso. En todo caso, música que usted conoce, fue miembro 1000 veces de la junta directiva de nuestro Teatro Nacional. Fue el organizador del festival Liszt, del recital Liszt que hicimos en 1986, donde participamos varios pianistas. En el 86 fue obra de él. Fue el responsable del busto de Chopin, de su amado Frédéric Chopin, dorado, que está allá afuera, es obra de él. Siempre apoyó a los jóvenes músicos, a los jóvenes pianistas. Toda la enorme eclosión, toda la explosión de talentos que fabricó el pedagogo ruso Alexander Sklutovsky, Costa Rica no tiene todavía conciencia de la importancia de este loco ruso que a punta de disciplina férrea y de fanatismo forjó un ejército de jóvenes pianistas que hoy día andan dispersos por todo el mundo, dejando muy en alto nuestro país. Pero no son Keylor Navas, entonces a nadie le importa, ¿verdad? El muchacho puede presentarse en el Concertgebouw de Amsterdam, nadie le da cobertura, porque es más importante cubrir que Keylor Navas ese día se tiñó una mechita roja, otra azul, y se hizo un tatuajito aquí, y se pintó aquí una mechita verde. Entonces eso te ocupa todo el suplemento Viva, ¿verdad? El suplemento Viva es basura.
de La Nación es basura. El Víctor Fernández, que está al frente de esa sección, basurió totalmente la sección de cultura. Teníamos 2 páginas que eran de cultura, pues todo lo disolvió en un butibarrillo, ¿verdad? Un batiburrillo, y todo lo disolvió bajo el nombre Entertainment. Entonces, no somos artistas, te advierto, ni vos digo, somos entertainers, ¿verdad? Entretenimiento, señores, puede ser sacarse mocos, masturbarse o hacer sopas de letras, ¿ok? El arte es otra cosa, la cultura es otra cosa. Admito, el arte debe empezar por entretener. Si no entretiene y es una cosa aburridísima, no funciona para nada. Pero va mucho más allá de entretener. Entonces, lo que ha hecho La Nación es un crimen de lesa humanidad, es una cosa horrible, atroz. Vos sabés que ese museo de arte costarricense, cuando Guido le echó el ojo y lo tomó, eran las oficinas centrales de la Federación Nacional de Fútbol. Y vos sabés que el Salón Dorado estaba lleno de divisioncillas de plástico, de cartón, divisioncillas de cartón. Una cuartería. Sí, una cuartería con divisioncillas de cartón y burocratillas sentados en los escritorios. Ve lo que hacían. Apagaban las chingas de cigarro contra los altorrelieves de Louis Ferrón. Los lesionaron, las chingas de cigarro los quemaron. A veces les arrancaban pedazos por el pluro para hacerle restar con una navaja, le abrían huecos con un lapicero, únicamente por vandalismo. Era la Federación Nacional de Fútbol. Eso te da una idea de cómo andan nuestros federativos futboleros, ¿verdad? Y Guido la encontró tuguriada completamente y la convirtió en la joya que es hoy en día. En suma, esto para hablar de lo que Guido ha hecho por el país. Me reservo para el final esta observación. Guido fue mi amigo entrañable, fue mi protector, fue mi promotor, me defendió. Y cuando paso revista a las cosas lindas y buenas, provechosas que han sucedido en mi vida, me doy cuenta de que curiosamente Guido Sáenz está ligado de lejos o de cerca casi con todas las cosas bellas que me han pasado en mi vida. Por supuesto, primero están mis padres, eso ni se discute ni se toca. Mi padre y mi madre son los que esculpieron esta cosa fea que tenés aquí sentada frente a vos. No hables así. Ellos son los que me forjaron. Nadie puede compararse con ellos. Pero después de mis padres, sí, Guido Sáenz es la figura más... Fue de todo. Un mecenas, fue psicólogo, fue motivador, fue masajista, fue de todo. Conmigo tuvo que hacer de todo. Una anécdota entre mil. Yo tocando aquí en el Teatro Nacional a las 2 de la mañana, el primer concierto de Liszt, que iba a debutar con lo que es Sinfonía Nacional, la dirección de Erwin Hoffman, y todo el mundo me decía que Hoffman era un ogro, y era así, era un señor severo, ¿verdad? Y no me estaba saliendo el concierto para nada. Entonces me entra en una crisis de llanto y de histeria y de terror terrible. Me meto en la oficina de Graciela, porque yo deambulaba aquí como un gato nocturno por todos lados. Los guardas me conocían, todo. Me meto y llamo a Guido a las 2 de la mañana, yo con la mano temblando, orando para que no me saliera doña Daisy, porque se me caía la cara. Si me atendía doña Daisy, se me caía la cara de la vergüenza. Irrumpir en la intimidad de una casa decente a las 2 de la mañana. Por suerte me contesta Guido, y ahí me solté en llanto. No puedo tocar el concierto de Liszt, no puedo, cancelemos, no puedo. Estaba en un bloqueo, uno de esos bloqueos irracionales, no puedo, es que sé que no puedo, es que no, cancelemos, Guido, cancelemos. Mira, me dice, quédate donde estás allá en el piano al fondo, ok, quédate, no te movas de ahí, no te vayas para el Virilla, por favor, porque de vos todo se puede esperar, no te vayas para el Virilla, no te le tires a un bus, no, voy para allá. Salió de su casa a las 2 de la mañana a toda velocidad, con un abriguillo, que está en pijamas, llegó, y entró al Teatro Nacional, a ver, toca el concierto para mí, a ver qué es tanta histeria, a ver qué es esto que estás sumido, mira que estás sudando y trémulo, y estás pálido, estás morado, estás con barbiquejo, no puede ser así, toca el concierto, y lo toqué muy bien, y me he decidido, Jack, no hay ninguna razón para esta histeria,
No hay ninguna razón para que te estés maltratando así a vos mismo y devorándote tus propias entrañas. Esto es un acto masoquista, esto es un acto perverso, esto es un acto de autosabotaje terrible, esto tiene que parar ya. El concierto está sólido, firme, limpio, musical, bien, va a ser un gran éxito. Faustino, por poner un ejemplo de un caso en que corrió a mi auxilio, a mi socorro. A las 2 de la mañana, ¿quién hace eso? Y venía de lejos, desde allá en el fondo de Escazú. No te quiero hablar de la cara que me puso Daisy la próxima vez que llegué a la casa. pero bueno, ya se nos fue Guido, a la edad de 92 años, se nos fue doña Daisy, queda ahí la casa, una casa maravillosa. Yo siempre le vi cara de que esa casa podía haber sido un museo, pero los hijos decidieron diferente y es una voluntad que yo respeto profundamente y es una decisión rigurosamente familiar, estrictamente familiar. No digo nada. ¿Cómo hace falta, Guido? Sí, hace falta, mucha falta. Para todo, prácticamente para todo. Hombre de pensamiento, hombre de sensibilidad, hombre de grandes emociones, hombre de grandes militancias, hombre de acción, hombre de autoridad, hombre de acción, ¿verdad? No era puro cuento, no. Se proponía hacer algo, lo hacía. Y ahí enumeré y se me están quedando por fuera muchas cosas. Pero bueno, propongo que nos demos un descanso, cerremos aquí este programa. Muy bien. Gracias, don Guido, como lo decidimos titular. Gracias, don Guido, sí. Yo te doy a vos las gracias, te doy un abrazo inmenso, Faustinito, por haber sido mi compinche, mi aliado en esta aventura. Bueno, se la merece, don Guido. Sí, era un programa que yo te lo había comentado un poco más de un año, pero que no ha habido oportunidad, no solo por tus ocupaciones, sino porque el sueño de nosotros era hacerlo en el Salón Dorado, donde debería ser. Sí, esa es la verdad. Hoy no se pudo. Hoy no se pudo. Pero bueno, lo hacemos también en nuestra catedral cultural, que es nuestro Teatro Nacional, que es lo que nos queda. Es lo que nos queda. Y que ahora está bajo la dirección de Guillermo Madrid, que es un príncipe. Es un individuo maravilloso, una persona con gran clase, gran categoría, gran fineza, y no de la señora que estaba antes, que le hizo mucho daño al teatro y a los artistas. Nos impuso la cuota de $5,000 para poder tocar en el Teatro Nacional. ¿Qué artista nacional tiene ese tipo de dinero? Y lo peor, Faustino, entérese, costarricense, yo viví 7 años en París, casi 8. En París, las salas más prestigiosas donde dirigió Stravinsky, Ravel, Debussy, todos, ¿verdad? Las salas más preciosas, todas cobraban lo mismo, 3.000 euros. Ese era el techo, 3.000 euros. Y un teatro en un cafetal como este, ¿verdad? Tercermundista, se permite cobrar $5,000. Cuando el Teatro de los Campos Elíseos, donde Stravinsky estrenó La Consagración de la Primavera, entre otras cosas, 3.000 euros. Y nosotros aquí, gracias a Karina, ¿verdad? Con 5.000, eso es simplemente darle un portazo a todos los artistas nacionales, salvo los que estén apoyados por instituciones, universidades u orquestas que les paguen eso, ¿verdad? O los chiquitos de papi. Sí. Un cafetal, Jack, un cafetal con luces y ahora un cafetal con internet. Sí, eso nos define bien, sí. Cafetal Jack, con luces e internet, sí. Jack, muchas gracias por este gran favor, honor de hacerle a la memoria de Guido Sáenz. Muchas gracias, Café Besania, te da las gracias. Y bueno, lo hicimos aún así, aquí, sí, claro, en nuestro café del Teatro Nacional. Muchas gracias, maestro. A vos las gracias, querido Faustino, a vos.